Vale, entendido. Bueno, estos son nuestros objetivos. Entonces, lo primero es reconocer el orden de una historia clínica neurológica, diferenciar cada paso del examen neurológico y saber qué contiene cada paso, entender la importancia y la diferencia y cuándo vamos a mandar un electro, cuándo un TAC, cuándo una resonancia, poder clasificar las crisis convulsivas por su etiología y pues poder diagnosticar la epilepsia, finalmente. Esta es toda la bibliografía que usé. Ya montón, entonces pues les recomiendo. Bueno, los RAES. Bueno, vamos a empezar primero con un rompehielos. Entonces, son 2 verdades y una mentira. Entonces, voy a leer las 3 y ustedes levantan la mano en la que creen que es la mentira. La primera es, la epilepsia es una enfermedad cerebral no transmisible. La segunda, la epilepsia representa un 0.6 de la carga de morbimortalidad mundial. Y la última, no existe tratamiento quirúrgico para ningún tipo de epilepsia. Entonces, los que crean que la primera es la mentira pueden levantar la mano. Ok, una persona, ¿listo? ¿Quiénes creen que la segunda es la mentira? Bueno, son muchos. ¿Y la última? Muy bien, ganaron. Este dato es de la OMS. De hecho, pues para la epilepsia sí hay un tratamiento quirúrgico. Si alguno quiere ahondar en eso o quieren que lo estudiemos, lo podemos estudiar en cualquier momento. Bueno, vamos a empezar entonces. Anamnesis y examen físico. Entonces, lo primero es que pues, que la historia clínica y la historia clínica es un documento legal. El médico legal significa que el paciente tiene acceso a él, se los pueden pedir. ¿Ya? ¿No? ¿Alguien tiene micrófono? Qué pena. Sara Peña, ¿estás acá? Ya. Gracias, Sara Peña. Bueno, es un documento privado, nadie más tiene acceso que el médico y el paciente a él, pero a veces se pide por cuestiones legales, es técnico-científico y es obligatorio y sometido a reserva. Entonces, en la historia clínica nos vamos a dividir en varias partes. Lo primero es el motivo de consulta, luego vamos a seguir por la anamnesis completa y el examen físico, vamos a seguir por el diagnóstico topográfico, sindromático y etiológico y el tratamiento o plan de manejo. Y al final vamos a hacer una evaluación donde con todo lo que pidamos vamos a evaluar si nuestro paciente necesita cambios en el manejo. Entonces, en cuanto a la anamnesis, pues vamos a pedir los datos generales. En neurología, todos los datos son importantes. Es muy importante pedir, pues la edad, porque según la edad vamos a tener diferentes tipos de enfermedades, pues de dónde vienen, no solo por el acceso a la salud que van a tener, sino porque hay ciertos pueblos en los que se ha visto en Colombia que hay diferentes como enfermedades muy puntuales ahí. Por ejemplo, en Boyacá hay un pueblo que todo el mundo tiene como enfermedades metabólicas. Entonces es muy importante porque eso es un factor de riesgo que no se ve en todo lado. El grado de escolaridad, porque pues lo necesitan para el examen mental, y la lateralidad, porque pues no van a saber en un paciente con ACV si está afectado o no está afectado, si no saben la lateralidad. En el motivo de consulta, nada, por lo que viene el paciente, la razón que sea, normalmente en la clínica el paciente les va a decir 1000 cosas. Como, es que vino por esto, pero también pasó esto, no sé qué, nada. Entonces ustedes lo que le pueden decir como tip es como, señor, ¿qué es lo que más le molesta? O sea, de todo lo que me dijo, ¿qué es lo que usted de verdad no soporta? Y con eso pueden anotar el motivo de consulta. El motivo de consulta va entre comillas. Y si se los dice un familiar, dicen como referido por mamá o papá o hermano, lo que sea. Y la enfermedad actual se va a hacer con alicias. ¿Algunos saben qué son las alicias? Bueno, ¿quién levanta la mano y me las dice? Tú, ¿cómo te llamas? Camila. No. Bueno, ¿cuáles son las alicias? Aparición, localización, intensidad, características, radiación Sí, muy bien. Entonces esto es muy importante, digamos en la epilepsia pues no hay como un dolor muy localizable, pero pues sirve para que ustedes, perdón, problemas logísticos, pero para que ustedes puedan, sí. Digamos en el sexo también, más o menos cada cuánto duran los episodios. Sí, es muy importante, digamos que sí. Ajá. Sí, se merece una gomita.
Eso es muy importante, pues vamos a ver más adelante, pero en estos casos, por ejemplo, si es una crisis de no, que nunca le ha pasado al paciente, saber si alguien la presenció. Y si es alguien que ya tiene epilepsia, que ustedes le digan por favor a la persona que está encargada de esa persona, que tome el tiempo. O sea, que siempre que lo vea tener una crisis, tome el tiempo para ver si hay algún cambio en la crisis. Entre los antecedentes, hay muchos antecedentes, pero pues es muy importante que no se les olvide. Lo más importante es que ustedes sepan que pues preguntar al paciente si está enfermo, qué toma y si ha estado hospitalizado y por qué lo han operado. Últimamente también es muy importante preguntarle si ha tenido COVID o no y si ya está vacunado contra el COVID. Y si tuvo COVID, ¿cómo lo manejaron? Si en la casa, si en una UCI, porque eso también se ha visto que tiene como repercusiones neurológicas. Y en los familiares, los patológicos, sobre todo si es, pues, no sé, le preguntan a alguien como, ay, en su familia le han dicho si alguno de sus familiares alguna vez convulsionó, tembló, tuvo un movimiento raro, y pues les pueden preguntar y les van a decir. La revisión por sistemas, pues todo, la verdad todo es importante, no hay mucho que saltarse. Entonces, a ver, ¿cuáles son las partes del examen neurológico? ¿Cómo te llamas? Camila, ¿qué? El estado, la evaluación de la expresión craneal superior, los pares craneales y los retecos. Sí, más o menos. Ah, sí, la respuesta es sí. Dale, si quieres, dale. Dale una goma. Entonces, bueno, el examen mental es uno, que era lo que tú decías de las funciones superiores, los pares craneales, el examen sensitivo y el examen motor. Hay muchos doctores que toman el examen motor aparte de marcha y coordinación. A mí me parece más fácil tomarlo todo en uno porque así me acuerdo de hacerlo todo. Pero pues, solo se los digo por si acaso. Dale un clic. Y algunos toman la conciencia dentro del examen mental. A mí, o pues como yo hago normalmente el examen neurológico, es conciencia, examen mental, pares craneales, sensitivo y motor. Porque me parece que es más lógico, es más fácil y así uno no se le salta nada. ¿Vale? Listo. ¿Quién sabe cómo se evalúa la conciencia? Pues ahí se mira. ¿Con qué escala la evalúas? Las esferas, ¿no? Si está en Glasgow. lugar y Muy bien. persona, ¿no? Eso es para la orientación, pero está por relación. Pero sí es con Glasgow. Felicitaciones. ¿Cómo te llamas? Alejandro Castillo. Dale. Ahora, estoy bien. ¿Cuál es el puntaje menor y el puntaje mayor de la escala? 3 y 15. Muy bien. ¿Y qué elementos se evalúan? ¿Pero qué? ¿Qué elementos se evalúan en Glasgow? La apertura ocular, la respuesta. ¿La respuesta qué? Es. Y verbal. Muy bien. Ya puedes dar. Bonita. ¿Vale? Eso ya, no le das. Eso, exactamente. Entonces, la conciencia, lo que vamos a ver es que el sujeto sea consciente de sí mismo y del entorno. Y pues que preste atención a todas las cosas. Entonces, es muy importante porque pueden tener una persona que realmente esté como medianamente presente, pero realmente ustedes vean que tienen que estimularlo para que les ponga atención. Entonces, por eso es muy importante el Glasgow. Realmente el Glasgow se creó como una herramienta neurológica para evaluar el trauma craneoencefálico. Nosotros lo hemos adoptado en la clínica para evaluar toda la conciencia, pero este es como el inicio. Y que nunca se les olvide que el número menor es 3. O sea, nunca pueden decir Glasgow 0. Siempre es 3. Porque va a ser que tiene la mínima respuesta esperada y 15 es lo máximo. Y pues si alguna vez les preguntan como a partir de qué nivel de conciencia uno podría tomar decisión para realizar una intubación, se empieza a considerar desde 8 y a partir de 7 uno ya considera que es necesaria la intubación. Y nunca se les olvide tomar los signos vitales. Sobre todo si van a la cardio, porque en la cardio les piden los 5 signos vitales. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, dolor y temperatura. Listo. Ahora sí, en las esferas del examen mental, lo que vamos a hablar es toda la parte de recepción y reactividad. Pues lo primero, orientación, que el paciente sí esté en las 3 esferas, persona, tiempo y espacio. Entonces ustedes no pueden decir como, ay, señor, ¿usted cómo se llama? ¿Y saben qué hospital estamos? Listo, ¿y en qué año estamos? Perfecto. Cálculo, un cálculo simple, dependiendo de la edad, si es un niño. Oye, ¿cuánto es 13 más 7? Listo. Si es una persona mayor, uno puede empezar a decirle desde 100 que reste 13. Reste 13. Listo. 100 menos 13. Y ahora ese resultado menos 13, hasta que llegue.
Si no sabe dividir, pues no lo pongan a dividir. Lenguaje, que sepa hablar. Esta parte del lenguaje lo veremos en ACB, más profunda, entonces pues no les hago mucha profundización. Memoria, episodia, semántica. Entonces lo que ustedes van a decir es: señor, y cuénteme de su infancia. ¿Y usted cuántos hijos tiene? ¿Y usted dónde nació? Listo. ¿Y qué presidente es el actual? ¿Y se acuerda hace 10 años que era el presidente? Y con eso ustedes saben si más o menos está ubicado o no. No, pues ustedes no saben, pero él sí. Santos. Ah, ok. Listo. Por ejemplo, si yo le preguntara al paciente como: señor, ¿usted se acuerda en qué año se casó? ¿Ustedes qué creen qué tipo de memoria sería? Episodio. Sí, no sé quién respondió, pero sí. Muy bien, buena gomita. Ay. Dale. Listo, atención. Entonces uno la atención la puede evaluar diciéndole al señor que cada vez que uno diga, no sé, amarillo, el señor aplaude. Entonces uno va: no, ¿y usted de qué sufre? No, es que era amarillo. El señor tiene que aplaudir. Ustedes ven si tiene como buena atención. Obviamente no le pongo una palabra tan difícil, ¿no? Porque si no, pues no. Juicio, pues le pueden preguntar. Esto se evalúa mucho con la comparación y con la abstracción, ¿vale? Entonces, que interprete refranes. Entonces, lo más importante aquí es, por ejemplo, decirle como lo de: a caballo regalado no se le mira diente. Entonces, ay, ¿usted qué entiende por eso? Pues si se los dice literal, es porque pues seguramente tiene una lesión en la abstracción o en la parte frontal. Y las comparaciones, igual. La más común que uno utiliza es como: ¿en qué se parece un gato y una mesa? Pues todo el mundo dice: ay, ¿en qué tiene 4 patas? Pero hay gente que no lo ve así. Bueno, y las apraxias finalmente son las actividades que uno aprende a hacer todos los días, como amarrarse los zapatos. Hay gente que no se acuerda ni siquiera de eso. Listo. Y van a ver unas agnosias, que es pues una alteración como tal en las funciones corticales. Entonces hay varias agnosias que tenemos. La estereognosia es es cuando uno le manda o le da como un objeto al paciente, por ejemplo una moneda, y le dice: cierre los ojos y dígame solo con lo que siente que es. Normalmente tienen una moneda, pero pues si no saben, pues podrían tener una estereognosia. Autopagnosia, perdón, es que no reconozcan una parte de su cuerpo. Prosopagnosia, que no reconozcan las caras de las personas que conocen. Anastomognosia es que no reconocen que tienen una alteración neurológica. O sea, se van a dar cuenta que son personas que, digamos, se tuercen para un lado, caminan chuecos y son como: ay, no, yo estoy perfecto, no me pasa nada. Y pues que tengan desorientación de derecha a izquierda. O sea, que creen que la derecha es. Una pregunta: ¿cómo se evalúa el juicio ahorita en el anterior juicio? Lo evalúas al tiempo que haces abstracción y comparaciones. Como que miras si la persona es capaz de realizar las comparaciones. Que no te vaya a decir algo loco, como no. Digamos, con el juicio, digamos, ustedes también pueden poner en una situación hipotética al paciente. Por ejemplo, decir que está en la casa y se incendia de repente. Digamos que lo más coherente sería que la persona les dice que está en un punto seguro, que está en la casa, pues que toma sus objetos pues importantes y se lleva como a la familia. Si la persona dice como: no, yo me quedo, y pues ahí me quedo, ya saben que tiene el piso alterado, pues también es como parte de eso. Dale. Listo. Continuando con pares craneales, tampoco lo vamos a andar acá. Pero pues lo importante es saber que hay 12 pares craneales, que las principales funciones son como todos sus sentidos y la musculatura de la cara y del cuello. Entonces esto lo que vamos a hacer es evaluarlo de forma, cada uno separada, pero de forma secuencial. Exceptuando el cuarto, el tercero, el cuarto y el sexto, que eso sí los evaluamos juntos, que son toda la parte de la movilidad ocular. Listo. Al examen físico, en la parte de sensibilidad, hay 3 tipos de sensibilidad importantes. Entonces, la superficial, que es el dolor, la temperatura y toda la parte táctil. La profunda va a ser la propiocepción, la vibración y la presión. Y van a haber unas sensibilidades especiales, como la de los esfínteres. Bueno, aquí algunos saben cómo se llama esto. Ay, muy bien, no les puedo dar como a todos. Bueno, y hay unas alteraciones puntuales de la sensibilidad. ¿Alguno sabe qué es hipoestesia? Sí, siente menos, exactamente. ¿Anestesia? No siente nada, perfecto. ¿Parestesias? Hormigueos, sí, muy bien. O que sienten sensaciones que no están. ¿Y disestesia?
no sé quién dijo eso, pero es más que un... Está bien. Pero es más que un estímulo que es agradable, lo sientan como un estímulo desagradable, como algo que les molesta mucho. Las parestesias son muy comunes en los pacientes diabéticos que tienen pues neuralgia diabética. ¿Cuáles son las partes del examen motor? ¿Quién sabe? Vale. Se mide tono Ujú. y fuerza. ¿Qué más? También como la masa, como El trofismo. Ujú. ¿Qué más? a veces también como las extremidades que tan largas son. Bueno, sí. Aquí también es muy importante tener en cuenta, Cali, si quieres. Entonces, ajá, exacto, tener en cuenta la coordinación y como yo les dije, yo incluyo ahí marcha y toda la parte de coordinación, porque es más fácil. Entonces, en cuanto a marcha, pues en el caso de trastornos del movimiento vamos a ver un poco más marcha, pero es muy importante que ustedes sepan que la marcha uno la puede evaluar en el momento de la consulta, pero desde que ustedes ven al paciente ya están evaluando la marcha. Ahí tienen que saber cómo está caminando y pues eso les ayuda. La fuerza, ahí sí, dale. Entonces vamos a tener una escala de 0 a 5, donde nos va a ayudar a mirar qué tan fuerte está nuestro paciente y vamos a evaluar el tono y el trofismo. Entonces, una cosa es cómo va a estar la composición muscular de nuestro paciente, que algunos hacen atrofias, por ejemplo, por desuso. Los pacientes que tienen parálisis hacen atrofias por desuso. Y otra cosa es cómo está el tono, que ya vamos relacionado como con la fuerza y como con el estado basal del músculo liso. La coordinación, entonces hay varias pruebas, yo les puse ahí las pruebas de voltear la palma, la de talón rodilla, la de dedo nariz, y lo importante de esto es evaluar si el paciente tiene temblor en reposo, temblor de intención, o si tiene una dismetría. ¿Algunos saben qué es dismetría? Pero una enfermedad más que la otra. Sí, esa es la como anatómica. En dismetría neurológica, ¿algunos saben? Sí, no alcanza a mirar la distancia que tiene. Entonces, por ejemplo, si yo hago la prueba de dedo nariz, pienso que el dedo está o más cerca o más lejos de lo que yo voy a intentar tocar. Se merece una gomita. Bueno, y el tono, pues en reposo va a ser pues, simplemente que sea en cualquier momento de reposo, y en actividad que sea un temblor, por ejemplo, cuando yo voy a escribir, que me tiemble la mano. Los reflejos, pues vamos a tener un montón de reflejos superficiales, profundos y patológicos. Importante, los osteotendinosos, que los revisen con su martillito. Y lo vamos a clasificar con las cruces, de 0 a 4 cruces. 0 es que en verdad no hay nada de reflejo. 4 es que el reflejo no para. Entonces como que ustedes sacan el reflejo y el paciente empieza como a insinuar la muñeca así. Y el normal van a ser 2 cruces. Siempre acuérdense que el normal son 2 cruces. Los patológicos los vamos a ver ahorita cuando pasemos a hitos del desarrollo. Y los movimientos involuntarios es, por ejemplo, hay pacientes con ACV que hacen mioclonías post-ACV, sobre todo en la cara. Entonces, un paciente le está hablando normal y de la nada le explica el ojo. Y uno es como, ¿qué está pasando? Pero es porque hace mioclonías. Muy bien. ¿Quién sabe cuáles son los 3 diagnósticos que hacemos en la parte semiológica neurológica? ¿Y qué es cada uno? Pues el sindromático es como clasificarlo por los medios de signos y síntomas, y así clasificarlo pues, en una enfermedad determinada. El topográfico es como mirar el comportamiento que tiene y así saber qué lado está afectando. Y el etiológico es la cosa. Exacto, muy bien. Entonces, dale. Lo importante de esto es saber que hay varios síndromes y pues no se los van a saber todos, pero sí saber más o menos hacia dónde está enfocada su clínica. Ay, qué pena contigo. La etiología a veces es difícil como identificarla, pero lo importante es que ustedes con los factores de riesgo que tenga el paciente, con los antecedentes que tenga el paciente y con la revisión por sistemas, vayan enfocando su etiología. Por ejemplo, si un paciente les dice, no, es que llegó mi niño y convulsionó, y usted le dice, bueno, ¿ya ha tenido algo más? Sí, fiebre, un montón de fiebre, no le baja con nada. Y mocos, usted dice, bueno, puede ser algo infeccioso, más que algo como un tumor o algo así, para que se vayan enfocando. Hasta ahí. ¿Preguntas de anamnesis y examen físico? ¿Todo claro? Perfecto. Seguimos con el electroencefalograma y neuroimágenes. Entonces, el electroencefalograma va a ser el registro eléctrico del cambio de potenciales de membranas que va a haber en el cerebro.
Es importante que esto pues no es muy profundo, ¿no? ¿Alguno sabe hasta qué capa cortical va a alcanzar a ver el electroencefalograma aproximadamente? Hasta las células piramidales, muy bien. Entonces vamos a ir más o menos hasta entre la tercera y la quinta capa. Son 6 capas, pero esto no llega muy profundo. Bueno. Y es muy importante porque va a ser el gold estándar de diagnóstico para las primeras crisis epilépticas. Es decir, paciente que llega a urgencias con una crisis epiléptica, ustedes lo primero que deben hacer es un electroencefalograma. Siempre. O sea, es lo primero que ustedes van a hacer de rutina, junto con los 1000 paraclínicos que le pueden pedir. Y les va a ayudar a caracterizar tanto el síndrome como la localización del foco, y les va a ayudar en el largo plazo a medir la evolución y la correlación clínica. Aquí yo les puse cómo se organizan los electrodos. Entonces, lo que hacen es poner, pues cada uno tiene una letra, porque cada letra corresponde al nombre del lóbulo en el que están. Después F de frontal, T de temporal, que son solo como 2, los Cs no son de ningún lóbulo, pero son como los que están en el centro, el parietal y el occipital. Normalmente los pares van de la derecha y los impares van de la izquierda. Y son 20, siempre son 20. Eso, pues uno no los pone como uno por uno, sino que eso viene en un casquito y uno lo pone, pues como una telita. Bueno, vamos a tener que... ¿Cómo se llama? No sé si me escuchas, neuronas piramidales. Espero que sí haya escuchado. Bueno, los tipos de ondas, entonces vamos a tener 4 tipos de ondas: beta, alfa, teta y delta. Entonces, beta va a ser el cerebro más despierto de todos, nosotros en este momento. Alfa va a ser el cerebro como cuando uno está intentando quedarse dormido, que uno está allá ahí medio como más tranquilito. Teta va a ser las primeras fases del sueño, entonces ya uno está dormido pero no profundo. Y delta ya es cuando uno está súper roncando, o sea, para que se acuerde. Las indicaciones: en epilepsia, en ACV nos ayuda a ver evolución del paciente, trauma craneoencefálico y en lesiones inflamatorias. Bueno, algunos saben, o ustedes qué creen, que uno tiene siempre el mismo ritmo de las ondas eléctricas en el cerebro o que eso cambia. Los niños presentan teta. Ajá, ¿y cuándo se normaliza? Hasta los 12 años. A los 3 a 4 años, alguien respondió por allá, empieza a normalizarse. A los 8 uno ya tiene un comportamiento más adulto, pero cuando uno normalmente encuentra una onda, como pues un patrón eléctrico de adulto en una persona joven, es aproximadamente desde los 14, por si acaso. Listo. Van a ver ciertas características. La verdad, leer un electroencefalograma es muy difícil. Por eso hay neurólogos que se dedican exactamente a solo leer electroencefalogramas. Entonces, hay unas ondas que uno sí puede leer más fácil. Por ejemplo, las de aplanamiento total, que son estas de acá, son las que uno busca ver como criterio de muerte encefálica. Las de punta onda lenta son siempre características de ausencias. O sea, eso sí es muy claro. Creo que... Ay, sí, gracias. Están allá. Acá, no me entiendo. Las focales están allá, que van a ser cuando uno las ve en un lóbulo determinado. Esas son muy útiles, sobre todo si uno quiere llevar a un paciente a cirugía, porque solo uno puede llevar a un paciente a cirugía cuando identifica el foco, porque con eso vamos a poder determinar qué tipo de cirugía pues beneficia al paciente. Las actividades paroxísticas, entonces va a ser cuando uno ve que un grupo de neuronas, ¡pum!, se despolariza y hace actividad eléctrica de la nada. Eso se alcanza a ver. Y descargas interictales epileptiformes son el hallazgo más sensible de la epilepsia en el electroencefalograma, que están en la otra. Ah, mentira, son estas. Duérmete, estas. Va a haber una onda como puntúa y una punta seguida. Cualquiera de las dos puede estar o pueden estar seguidas. Esas, no sé si se alcanzó. ¿Vale? Entonces aquí yo se los puse porque me pareció muy chévere cómo se ve el electroencefalograma. Aquí realmente esto se ve como solo muchas rayas desordenadas. Entonces van la fase tónica, la fase clónica y la fase postictal, donde ya se va calmando el cerebro. Aquí es un estatus epiléptico. ¿Quién sabe cuándo es un estatus epiléptico? Cuando dura más de 5 minutos. O tiene 2 crisis y un recuperable conciencia. Exactamente. Ese rango de 2 crisis, algunos autores alcanzan a dejarlo hasta dentro de 30 minutos. O sea, 2 crisis que no alcanzan a recuperar en 30 minutos, para que lo tengan en cuenta. Y las crisis de ausencia, como les decía. Esta es una tabla para que vean después, que es como los hallazgos electroencefalográficos que se relacionan con los tipos de crisis. Y
pues estos son los síndromes y sus hallazgos electroencefalográficos, pero pues por si lo quieren para después. Bueno, no lo voy a hacer. ¿Quién sabe qué patrón es este? Punto onda. ¿Qué? Ausencia. No, Punto onda lenta. no, Punto onda lenta. no, no es punta de onda linda. ¿Se rinden? No se rinden. No. Bueno, ¿vale? Solo le uno. Es una ipsarritmia. ¿Alguno sabe de qué es típico la ipsarritmia? Es una enfermedad muy puntual. ¿No? Bueno, vale. Es del síndrome de West, que es un síndrome epiléptico infantil. No se pierdan el post de Instagram sobre el síndrome de West. Pero es esto, o sea, siempre que les digan ipsarritmia, es West. Siempre. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a ver el TAC. El TAC es una imagen de rayos X que nos va a evidenciar las estructuras. El TAC tiene una muy buena sensibilidad para la parte ósea. Para los tejidos blandos no es tan buena, pero uno la puede usar. Lo bueno de esto es que es muy rápido. Ustedes les llega un paciente con un trauma craneoencefálico, les aseguro que en menos de 10 minutos el paciente ya está en TAC, si están en un buen hospital. Y esto les ayuda a tomar decisiones rápido. O sea, la urgencia, TAC. Bueno, y uno lo puede mandar, como les digo, en urgencias, entonces una crisis de nuevo. Aquí les puse una imagen de cómo se toma el TAC. Eso es como un circulito y uno lo mete y solo está la parte de la cual le van a tomar la imagen. Y pues ahí les puse en todo ritmo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de TAC y de resonancia. Entonces, el TAC uno lo lee en densidad. Las cosas pueden ser o hipodensas o hiperdensas. O sea, acuérdense de todo, porque la T de TAC y la D de densidad. ¿Vale? Mientras que la resonancia, pues es esto. Y entonces, ustedes ven esta máquina y muchos dirán como, uy, qué susto que lo metan a uno ahí. Precisamente los pacientes claustrofóbicos no son los indicados para una resonancia. Esto, a diferencia de rayos X como el TAC, lo que va a hacer es generar un campo magnético con ondas de radio. Era lo que algunos de sus compañeros me preguntaban, que si uno tiene un implante magnético, ¿cómo hace? Bueno, pues tiene dos opciones. O le toma otra imagen o le quita el implante magnético, dependiendo de la urgencia que sea la resonancia. Porque al ser una onda, pues un campo magnético puede, como el mismo campo, quitar como la parte magnética que uno tenga en el cuerpo. Importante, pues no es invasiva, es muy buena porque nos da más secuencias que el TAC. O sea, uno puede ver cosas más detalladas y nos habla de tejidos blandos muy bien. Y pues uno lo puede hacer como el seguimiento para epilepsia, para mirar tumores, para mirar ACV, en diferentes cosas que uno pueda mirar en el largo tiempo. Y entonces aquí uno lo lee en intensidades. Entonces por eso es el tríplico de R de resonancia e I de intensidades. Entonces siempre se acuerdan de cómo leer el TAC y la resonancia. Entonces TAC, densidad, resonancia, intensidad. Todo rico. Estas son unas tablas que están en Toro. También se las dejo para que las revisen en su casa sobre las indicaciones y las ventajas y desventajas de cada procedimiento. Contraindicaciones puntuales. El TAC no lo podemos hacer en embarazadas. La resonancia se puede hacer en embarazadas más o menos después de que empiece el segundo trimestre y se ayuda para diagnosticar malformaciones fetales. Como les decía, la claustrofobia, pacientes no colaboradores, como que mejor hagan un TAC, que va a ser mucho más rápido. La resonancia no se tiene que quedar quieta como una hora. Entonces, pues, si es un paciente que está propenso a convulsionar ahí, pues, mejor no. Y esto es una buena imagen donde les compara cómo se ven las cosas. Entonces, en el TAC, claro, ver un TAC a diferencia de una resonancia, pues, es mucho más sencillo porque ustedes ven claramente la diferencia. El hueso se va a ver hiperdenso. La diferencia entre la resonancia, entre T1 y T2, va a ser el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en T1 lo que vamos a ver es que el líquido cefalorraquídeo va a estar hipointenso, o sea, negro. Entonces, siempre que les muestre una imagen con el líquido cefalorraquídeo negro, probablemente sea un T1. T2, vamos a ver el líquido cefalorraquídeo blanco. Y la FLAIR, que es una secuencia especial que uno cree que nunca ve, pero uno sí la ve, es una imagen T2, pero con el líquido cefalorraquídeo negro. Esa es la diferencia. Entonces, T1, líquido cefalorraquídeo negro. T2, líquido cefalorraquídeo blanco. Y FLAIR es como un T1, pero en vez de tener líquido cefalorraquídeo blanco, lo va a tener negro.
Y pues hay otras imágenes que podemos tomar, como el PET y el SPECT. El PET es muy bueno porque nos ayuda a ver metabolismo en las células, entonces siempre que tengan un paciente con un tumor del sistema nervioso central, PET. Y el SPECT, circulación. Entonces, por ejemplo, en países con muchos más recursos que el nuestro, como Estados Unidos, un paciente llega con ACV, tiene un SPECT en 40 minutos. O sea, es una locura, porque alcanza a ver qué parte del cerebro está realmente comprometida, como todo el flujo cerebral, y qué parte no. Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Me devuelvo? ¿Todo claro? Bueno, entonces, sí. Sí. Entonces, gracias. T1, líquido cefalorraquídeo negro, o sea, hipointenso. T2, líquido cefalorraquídeo blanco, o sea, hiperintenso. Y flare va a ser un T2 con el líquido cefalorraquídeo blanco, o sea, hiperintenso. Entonces, está la coherencia. Negro, blanco, negro. Y este es como un mix entre las dos. ¿Sí quedó claro? O sea, el FLAIR lo que hace es combinar las dos formas de tomar la tomografía. Entonces lo que hace es que toma la forma de los tejidos blandos del T2, pero el líquido cefalorraquídeo se ve hipointenso. La razón, realmente no la sé, pero así me lo... O sea, no cambia mucho en diferencia a las otras, solo que es como una mezcla de las dos. Está como, hay una nueva técnica que es como de Michael Jackson. ¿Sí las entiendes así? No me la sé. Ah, la que primero la conozco. Hay una biotecnia que es un poco chévere, que es prácticamente como Michael Jackson. Entonces ustedes saben como las transformaciones físicas que él tuvo. Entonces inicialmente comenzó pues, de un color negro y después cambió a blanco. Entonces prácticamente es eso. En T1 ustedes van a ver el líquido cefalorraquídeo de color negro y en T2 ya lo ven de color blanco. Entonces prácticamente va a ser eso para que se acuerden. Aquí en T1 ustedes van a ver la corteza de su color original, la corteza debe ser negra, mientras que la sustancia blanca pues va a ser blanca. Y si se dan cuenta, en T2 se combinan estos factores. La corteza ahora se va a ver blanca, pero la sustancia blanca se va a ver negra. Y ya cuando ven al FLAIR, pues digamos ahí ustedes que ven, la corteza de qué color es. Y la sustancia blanca de qué color es. Negra. La corteza va a ser más blanca y la sustancia blanca va a ser más negra. Pero el líquido cefalorraquídeo va a ser del mismo color que T2, que T1, perdón. O sea que va a ser negro. ¿Qué funcionalidad tiene cada uno? Es una pregunta muy difícil. De por sí, en ACV, por ejemplo, ¿dime? En ACV, por ejemplo, con algunos patrones específicamente, digamos, con el tiempo, uno puede ver, por ejemplo, que el ACV aparece primero en FLAIR que en otra resonancia magnética, por ejemplo, en T1. Entonces, puede ser como una opción para que ustedes vean que un episodio, pues así cerebrovascular, ocurre mucho antes o pues darse cuenta de lo que realmente le está pasando al paciente. Y a veces en T2 es más evidente la necrosis después de una isquemia. Como que alcanza a verse toda la zona de penumbra y toda la zona isquémica un poco más fácil que pues en otros cortes. ¿Tú quieres hacer pregunta? ¿Ya no? Bueno, continuando, hitos del desarrollo. Entonces, ¿qué es un hito? Son las etapas que nos van a permitir evaluar todo el crecimiento que se dé de forma apropiada y cronológica. Otras definiciones importantes diferentes a hito: crecimiento, entonces el crecimiento va a ser el aumento de peso y talla. Desarrollo, que normalmente se ve como en maduración de los órganos vitales. Las fases del neurodesarrollo, entonces proliferación celular, luego migración y ordenamiento, arborización sináptica y mielinización. ¿Alguno sabe hasta qué edad se da la mielinización? ¿Hasta qué? Hasta el año. Es el pico de mielinización hasta el año, pero ¿cuándo dejamos de mielinizar nuestro cerebro? 4. De hecho, los estudios han demostrado que uno deja mielinizar el cerebro hacia los 21 años. Entonces, si ustedes tienen unos de 21, todavía no están mielinizados. Yo tampoco. Digamos que eso es algo también muy chévere y es que de por sí, como dice May, uno nunca se termina de desarrollar pues en sí. Cuando uno es adolescente pues ocurren como todos esos cambios de la mielinización y una de las porciones importantes que va a cobrar importancia sobre todo
es la parte prefrontal, la corteza prefrontal. Entonces ahí nos encargamos pues de toda la parte pues de las decisiones que tomamos, y muchas veces uno dice que un adolescente está desfrontalizado porque no sabe tomar decisiones. Es lo que a veces como que la gente dice pues en la parte médica. Listo. Y los pilares del neurodesarrollo, que sea continuo, progresivo, irreversible y que tenga una secuencia fija. Entonces las cosas, se van a dar cuenta que los hitos del desarrollo, si quieres darle, ¿no? Estas cosas, por lo general, siempre van a ocurrir en el mismo orden en todas las personas. Es muy raro el que camine antes de gatear, pero existe. Estas cosas ustedes por eso van a tener una tabla. Pues ahorita para el parcial de pronto no van a tener una tabla. Pero en su vida médica sí existen las tablas donde ustedes le preguntan a papá, ay, su hijo, ¿cuántos cubos apila? Y su hijo, ¿cuántas palabras dice? Y con eso pueden ir viendo en qué etapa del desarrollo está y si es o no acorde a su edad. Entonces, importante los reflejos, que como consejo mío, aprendan esta tabla. Hay un creo que es el doctor, ¿quién da esta clase? El doctor Vélez. Ajá. Hay un reflejo que él pone diferente a toro, o sea que la finalización es diferente a la de toro. No sé cuál es, no me acuerdo. Con eso les recomiendo mucho basarse de pronto para efectos del parcial En la clase del en doctor. la clase del doctor Vélez, porque realmente sale como de eso. Ujú. Pero pues digamos, hitos del neurodesarrollo es algo que ustedes van a estar viendo Toda la prácticamente vida. toda su vida, porque es muy importante en pediatría, en atención primaria, etc. Entonces, para que lo tengan en cuenta desde tercero, para que después como que no los deje colgado. Importante que sepan pues a qué edad aparecen los reflejos y a qué edad se van, porque esto también nos va a determinar los reflejos patológicos. Por ejemplo, muchas veces cuando un paciente tiene ACV, de la nada ustedes le hacen el examen físico, lo evalúan y le van a mirar la sensibilidad en la mano y el paciente les aprieta el dedito como un bebé. Eso sería un reflejo totalmente patológico, porque pues si se dan cuenta va a desaparecer muy pronto, va a desaparecer a los 4 meses. Entonces una persona mayor de 4 meses pues no debería hacer eso. ¿Quién sabe a qué edad se deben sentar los bebés en promedio? 6 meses, muy bien. ¿Y a qué edad deben caminar? Al año, perfecto. Y ¿Sale? gatear antes. Entonces, esta tabla, pues a mí me gustó porque lo resume todo, que es todo lo que el bebé debe hacer como motormente de los 3 meses a los casi 3 años. Esta tablita de los reflejos, pues no se los va a leer, pero son todos los reflejos que uno evalúa en el recién nacido y en los bebés. Y es pues como la descripción y a qué edad desaparece nuevamente. Listo. Hitos del desarrollo. ¿Preguntas? ¿Seguras? ¿Me devuelvo? ¿Seguimos? Eso realmente es más memorístico. Igual esta presentación se las voy a subir ahorita, por si acaso, como apenas acabamos. En YouTube. Y en YouTube también va a estar, para que nos den like. Las futuras sombras. ¿Los pilares? Vete como a la primera vez. Más, ahí. Los pilares del desarrollo. Niños, si terminan de llenar esto, no llenen la parte blanca, sino que nos avisan y les pasamos otro. Por favor. Muchas gracias. ¿Ya qué? ¿Ya baila? ¿Ya super paila? Bueno. No, una pregunta, ¿cuál pasa otra? No, yo les paso otro, Dime. Más o menos, ¿cuánto es la amplitud para saber si el niño está bien o está mal? O sea, digamos, si el punto es 6 meses, ¿cuánto hacia atrás o cuánto hacia adelante sería bien? Si está hacia atrás, realmente no va a ser mucho lo que él va a estar avanzado. Normalmente va a ser como entre 1 mes y 1 mes y medio. Porque realmente el desarrollo del cuerpo no les va a dar y el desarrollo cerebral tampoco. Para adelante, si tú tienes, por ejemplo, un niño que al año y los 3 meses no ha caminado, hay que preguntarse por qué. Yo no sé cuánto es el rango estándar, pero yo creería que más o menos como 1 mes o 2 meses más de lo esperado ya es como un signo de alarma. Y aprender pues alarmas y llamar a fisioterapia, terapia ocupacional, la neuropsicología para ver qué está pasando. Pues caminar antes mejor. ¿Otra duda? Ahí está perfecto. Oigan, en serio. Sí, dile. Llego, bueno. Pues sí.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque estaba muy atrás y no sé cuántos. Si escriben en la hoja no los pagan. ¿Dónde va la hoja de la firma? Gracias. Bueno, vamos a entrar a la parte que creo que a muchos les confunde, las crisis epilépticas como tal. Entonces, esta clasificación es la que usamos desde el 2017, que es hecha por la Liga Internacional de la Epilepsia. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver? La crisis convulsiva y la crisis no convulsiva. Por lo general, las crisis convulsivas nos van a denotar más cosas motoras. Las crisis no convulsivas vamos a ver que van a ser, pueden ser cambios de comportamiento o, por ejemplo, ausencias, que vamos a ver más adelante qué son. Y las auras, que son muy importantes, son todos estos fenómenos que anteceden una crisis. Entonces hay muchos niños, si ustedes miran como videos de YouTube, que ellos empiezan a llorar y le dicen a la mamá que tienen mucho miedo porque saben lo que va a pasar, y es que van a tener una crisis. Entonces, pues hay muchos tipos de crisis, de auras, que están acá y pues se los dejo. Puede aparecer cualquiera realmente. A veces se llegan a confundir con las propias crisis porque no es muy claro cuándo deja de ser aura y cuándo empieza a ser una crisis no motora. Pero pues para que los tengan en cuenta que existen las auras para las epilepsias. También, digamos, lo describen como un mal olor o una sensación que sienten como que si se les subiera el abdomen, prácticamente también le dicen como así. Continuando, pues esta es la clasificación. Entonces tenemos dos partes. La primera, que es la clasificación como simple, y la segunda es la clasificación avanzada. Importante, que lo vamos a poder dividir entre focal, generalizada y de origen desconocido, o de inicio desconocido. En la focal, lo que vamos a ver es mirar cómo está la conciencia primero. ¿Está bien o está alterada? Acuérdense que la conciencia en epilepsia no es solo saber como, ay, me desmayé y no supe qué pasó, sino también en este momento no saber qué está pasando y desconectarse del entorno. Una persona puede no simular como estar dormida o cerrar los ojos o lo que sea en la crisis, sino perder pues su conexión con el entorno. Normalmente son personas que después de la crisis vuelven y es como, ah, sí, en que estaba y siguen. Y estas pueden ser motoras o no motoras, que ya las vamos a ver más adelante. En cuanto a las generalizadas, frecuentemente las generalizadas ya tienen alteración sí o sí de la conciencia. Entonces es importante tenerlo en cuenta y nuevamente van a ser motoras o no motoras. Aquí las no motoras son ausencias, para que sepan. Y las de origen desconocido, pues son de origen desconocido. No son clasificables. Pues. Importante que el diagnóstico de epilepsia es al menos 2 crisis no provocadas con más de 24 horas entre ellas. ¿Alguien sabe por qué más de 24 horas entre ellas? ¿O por qué creen? Exacto, puede tener un factor desencadenante si es en menos de 24 horas y habría que estudiarlo diferente. ¿Dale? Pues sí, dijeron que sí podemos ir enviando la presentación. ¿Te la puedes enviar por WhatsApp? Está en el... Ajá, eso. Gracias. Ya vamos a subir la presentación por si la quieren. Inicio focal, entonces va a estar normalmente delimitada a un hemisferio. ¿Listo? Conciencia, el paciente puede saber qué está pasando o puede que no sepa lo que está pasando a su alrededor. Y la clasificación va a ser según la parte motora y no motora. Entonces, vamos a empezar con los automatismos. Por lo general son actividades repetitivas que el paciente va a hacer muchas veces. Había un paciente que alguna vez yo vi en la fundación que el paciente se desabrochaba y se abrochaba el botón todo el tiempo y se quedaba así 3 horas y uno dice como, está convulsionando y ya, bueno, 3 horas como 2 minutos, pero... Atónica, pérdida del tono. Entonces, por lo general son personas que si es en una sola parte del cuerpo, pues se le cae el brazo o pueden perder la fuerza como en la mitad del cuerpo. Acuérdense que al ser de un hemisferio puede ser o de una extremidad o de todo el hemicuerpo. Incluso la cabeza. Y en los bueno, ya les voy a explicar las bases. En la clónica van a ser sacudidas rítmicas, entonces normalmente es lo que uno conoce como epilepsia, como el típico epiléptico que empieza como ay. Los espasmos epilépticos, por lo general, se dan en niños y son espasmos que se dan en la parte de la musculatura axial. Entonces van a ser contracciones que normalmente van a ser la cabeza, el cuello o el tronco. Entonces ustedes ven que el niño hace como
como que se caen. No duran mucho. Las hiperkinesias es como cuando uno nada. Literalmente imagínense como cuando uno nada con el brazo, pues con los brazos, no sé, hacia el frente. Y es eso, el paciente se mueve mucho y mueve todas las extremidades al tiempo. Mioclonías son contracciones musculares, pero muy rápidas. Estas duran milisegundos. Como les decía, la de la picada del ojo, para que se acuerden. Tónica aumenta el tono muscular, entonces el paciente se va a poner tiesísimo. Y ya vamos a continuar con las no motoras. Hasta ahí, ¿dudas de las motoras? Listo, perfecto. Autonómica, sí. Dale. Entonces, la hiperkinésica van a ser movimientos de extremidades que van a ser irregulares y con mucha amplitud, como si el paciente estuviera nadando. O sea, va a mover todo el cuerpo. Pues en este caso va a mover la mitad del cuerpo de una extremidad, pero estas también pueden ser generalizadas. De las no motoras, las autonómicas, entonces el paciente puede tener alteración en sus funciones autonómicas. Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la tensión arterial o hipotensión, sudoración, se le ponen los pelitos de punta o siente como mucha motilidad intestinal. Arresto del comportamiento, el paciente está hablando, normal, y de la nada, ¿cómo que deja de hablar? ¿Se queda así? ¿Quietico? Y vuelve en sí. Es muy parecido a una ausencia. Cognitiva, el paciente empieza a tener alteraciones en sus funciones mentales. La emocional, son pacientes que de la nada empiezan como a llorar, sin un estímulo aparente, o que empiezan a gritar o que empiezan a reírse. Y la sensitiva van a tener alteraciones en cualquiera de los sentidos. Estas son difíciles de diferenciar pues de las auras, como les decía, porque pueden ser muy parecidas. ¿Cuál sería la de Lucas? Yo no lo tengo ahí, pero ahorita alguien me lo envió y ya ahorita lo proyectamos y lo resolvemos. Igual, digamos, para eso también muchas veces uno se basa más en el criterio con la vista. Ustedes van a reconocer al final cada una manifestación o una crisis epiléptica motora cuando la vean. Porque pues así que se la describan, sí ayuda, pero la certeza total la tienen como cuando ustedes ven de por sí el movimiento. Ahorita pues Mari les tiene como algo preparado ahí para que vean. O sea, acuérdense que igual lo primero con lo que uno clasifica una crisis es con la primera manifestación clínica que tiene el paciente. Entonces por eso es muy importante decirle si alguien estuvo con esa persona o si lo grabaron. Hay muchos pacientes que, por ejemplo, los papás lo que hacen es tenerles como literalmente una galería de videos. Saben que va a empezar a convulsionar y lo graban, porque saben que es muy común que convulsione en algún momento del día o con algún estímulo, y eso se los llevan a ustedes y se los muestran. Así convulsiona, para que no lo clasifiquen. De verdad. ¿Listo? Sí. Listo. Inicio generalizada, vamos a afectar ambos hemisferios. Es decir, que podemos afectar las 4 extremidades, todo el cuerpo puede ser de forma bilateral. Y la conciencia va a estar comprometida. Entonces, tónico-clónica, el paciente se pone tieso y empieza luego a hacer flexión. Clónica, tónica, atónica, mioclónica y espasmos epilépticos, ya los vimos, es lo mismo que vimos ahorita, solo que va a ser de todo el cuerpo. Mioclónica, entonces vamos a tener sacudidas rápidas, corticas. Tónica, el paciente pues va a empezar a ponerse tenso. Y la clónica, pues va a ser sacudidas cortas y luego va a ser como una tensión del cuerpo y finalmente unas sacudidas ya más amplias. Mioclónica atónica, entonces vamos a tener sacudidas cortas y una pérdida del tono después. Y ya ahí pasamos a las ausencias. ¿Listo? ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahí? Yo sé que los nombres son súper largos, pero si ustedes se aprenden como lo que significa mioclónico, tónico, atónico, pues con eso pueden sacar fácilmente la semiología. Y las ausencias vamos a tener 2 principales, la típica y la no típica. La típica, el paciente hace la ausencia y vuelve en sí mismo al mismo momento. O sea, por ejemplo, yo estaría hablando y me quedo quieta, vuelvo en ese mismo instante y continúo hablando en la misma frase en la que estaba. La atípica sería, por ejemplo, que yo les estuviera explicando y de la nada me quedé pegada al techo y cuando vuelvo no puedo volver en mí mismo. Me demoro en pensar en dónde estaba, como en qué frase iba, a qué punto iba. Es un poco más difícil. Y bueno, las mioclónicas oculares, por lo general, son crisis de ausencias, donde el paciente, además de eso, va a empezar como a parpadear muy rápido, para que pues lo tengan en cuenta. Digamos la típica y la típica tiene como ausencia de conciencia, no hace parte de los estados. La típica,
cómo es la alteración de la conciencia ahí? En general, la conciencia va a estar alterada en ese momento. O sea, un paciente en ausencia está totalmente, literalmente está ausente. Pero la diferencia es en la recuperación. Si el paciente recupera ahí mismo o muy rápido, es típica. Si el paciente se demora en recuperar después de la crisis, va a ser atípico. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? Bueno, ya vamos llegando al final. Entonces, importante. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de epilepsia? Historia clínica, examen físico, un electroencefalograma y una neuroimagen. Siempre que ustedes sospechen en las neuroimágenes que el paciente pueda tener algo de base, una malformación del cerebro, que le falte una parte, que tenga un tumor, hagan una resonancia. Si ustedes ven que es algo agudo, hagan un TAC. Y entonces es importante saber cuál es la diferencia entre una crisis epiléptica o una mímica de crisis epiléptica. Por ejemplo, lo que les contaba la fiebre. Una crisis febril en un niño fácilmente hace una epilepsia, pues una crisis convulsiva sin que sea epilepsia. Saber si fue provocada o no, o si es como respuesta a algún estímulo. Si el paciente pues presenta una primera crisis, saber si ha tenido como alguna relación antes, si tomó un nuevo medicamento, si llegó a un nuevo sitio, si está en un nuevo clima, si tiene una infección o una vacuna o lo que sea, o si ha tenido crisis anteriores. Y lo último, clasificar las crisis según la ILAE, que es lo que más se utiliza aquí. Entonces, finalmente, esto es como uno clasificaría la crisis. Sabría si su crisis es focal, generalizada o desconocida. Con eso, ustedes ya pueden saber más adelante si el paciente vuelve a hacer una crisis epiléptica, si tiene o no epilepsia. Si la vuelve a hacer, pues sí tiene epilepsia. Si no la vuelve a hacer, es poco probable. Se ha visto que más o menos el 60% de los pacientes no convulsionan en los siguientes 10 años. Entonces, como un diagnóstico de epilepsia, así como es del caso, creo que el doctor es como, ay, sí, tiene epilepsia. Pues es muy agresivo y realmente no está basado en la evidencia. Entonces, lo que uno hace una vez con eso es mirar si tiene las dos crisis para hacer un diagnóstico de epilepsia, mirar si es una epilepsia tipo focal, generalizada, si es de una focal que generaliza, que puede pasar, o si es de origen desconocido. Importante que sepan que normalmente las personas que convulsionan de un tipo siempre se quedan de ese tipo. Es muy raro que cambien a otro tipo de manifestación clínica. Y con esto uno puede identificar diferentes síndromes pues, epilépticos. Para tener en cuenta, identificar qué comorbilidades tiene el paciente. Por ejemplo, si es un niño, preguntarle todos los antecedentes gineco-obstétricos de la mamá, los perinatales, en qué momento respiró, cómo nació, cuánto le dio su Apgar, estuvo o no estuvo hospitalizado después de que nació, tuvo alguna infección usted durante el embarazo, y mirar si hay alguna etiología puntual, que sea estructural, que sea genética, que alguien en la familia tenga epilepsia, que tenga alguna infección, alguna alteración metabólica, inmune, o simplemente que pues se ganó la lotería de la epilepsia. Esto era una actividad, pero no voy a acá. Ah, no, pero para qué cantidad, ¿no? Sí, es que se ve el poco. Eso, por ejemplo, ¿cómo lo clasificaría? Muy bien, pero entonces, eso sería una crisis de qué tipo, focal o generalizada. Muy bien, ¿de qué tipo? Muy bien, dale uno. Ahí. Ignoren eso. ¿Vale? Ahí. Una crisis motora generalizada de tipo tónico. Dale el otro. It hurts. I'm sorry, it hurts, buddy. There's another one, huh? Hit me. Did you have, There's another one. did you have another hiccup? Another hiccup. The hiccups should go like this. There's another one. ¿Esa qué tipo es? Focal, bueno, es motor. Focal o generalizado. Focal. ¿Y qué tipo es? Espasmo epiléptico. Muy bien, si se dan cuenta, es de toda la musculatura axial. It hurts. I'm sorry, it hurts. Y si se dan cuenta, él es consciente de lo que pasa. O sea, no se escucha muy bien, pero él es como, vale. Another hiccup. The hiccups should go like this. Sí, pero, o sea, podría ser. Pero si te das cuenta,
ahí no pierde el tono de la cabeza, sino que es más como una contractura. O sea, él como que hace... Bueno, ¿esa qué sería? Una crisis motora. Listo. ¿Focal o generalizada? ¿De qué tipo? Hiperkinética, muy bien. ¿Sí ven que es como si estuviera nadando, pero como a toda marcha? Y esta es la última. Listo, muy bien. Crisis no motora, para el que diga. ¿Focal o generalizada? ¿Qué tipo? Ausencia, ¿típica o no típica? Muy bien. Y estos finalmente son los mensajes que quiero que se lleven para la vida y para la casa. Entonces, es muy importante preguntar en la historia clínica los datos completos del paciente, incluyendo los antecedentes, hacer el examen neurológico en un orden cronológico que incluya examen mental, pares craneales, examen sensitivo y examen motor, o sea, marcha y coordinación. Que la anamnesis y el examen físico les ayuden a hacer los 3 diagnósticos. Gracias. Que las neuroimágenes son de gran ayuda y el TAC va a ser en un contexto más agudo que la resonancia, donde todo rico. Cada hito del desarrollo tiene su propio momento de desarrollo. Hay reflejos patológicos y es muy importante identificarlos. Y que las crisis epilépticas pueden ser focales, generalizadas o de inicio desconocido. Y lo más importante, para diagnosticar epilepsia se necesitan al menos 2 crisis no provocadas separadas por más de 24 horas. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Pregunta. ¿Quién pregunta? Ya te muestro. Esto, mira. La de las imágenes. ¿Quién es tú? No te veo, perdón. T de TAC y D de densidad. Entonces todo para que te acuerdes que el TAC se lee en densidades. Y R de resonancia y la I de intensidad. De rico para que te acuerdes que la resonancia se lee en intensidades. Ahora sí, ¿otra pregunta? Sí, ya se acabó. Para la integración en mi casa. ¿Qué?